Bien, empezábamos la semana en Bitcoin, con lo que ya avisamos en el grupo de Telegram que este movimiento, este impulso al alza, tenía todas las características de un impulso realizado por liquidaciones de cortos, es decir, salto de stop de posiciones cortas. Aquí vemos movimiento al alza muy vertical, prácticamente vertical, con spike de las compras a mercado, lo que suele indicar un salto de stops masivos de posiciones cortas. Recordamos que una posición corta, su stop loss, se va a ejecutar como una compra a mercado y es lo que nos está reflejando aquí el delta. Estas barras verdes, estos spikes, significan compras a mercado. Por lo que tras esos saltos de stop de posiciones cortas, vacían el autobús, hacen limpieza y aquí vemos cómo prácticamente inmediatamente vuelven a perder prácticamente todo el movimiento impulsivo que habían dado al alza, dejando un clásico movimiento que lo vemos mucho de shake out, barrida o limpieza, como lo queráis llamar. Y aquí teníamos, aumentamos el gráfico de marco temporal, donde podemos ver este movimiento de liquidación, de salto de stops de posiciones cortas, que se frena justamente en el punto de control vendedor de toda la estructura actual que estaba formando Bitcoin. Por lo que realizan un shake out al BIPOC, al punto de control vendedor, y posterior shake out y posterior test. Típico patrón que ya hemos visto aquí muchas veces. Aquí tienes un punto de entrada para buscar un segundo movimiento, la segunda pata de esta estructura, de este patrón muy típico que solemos ver por aquí. ¿Y qué es lo que sucedió? Bien, pues todo esto lo fuimos narrando prácticamente en directo, nos cogió en horario de operar por la mañana aquí en España y lo fuimos narrando en directo en el canal de Telegram. La entrada, su explicación, el shakeout, el patrón, el test, la entrada, el stop, dónde iba a colocar el stop y dónde íbamos a tener los niveles donde, si el precio llegaba a ellos, dónde íbamos a ir gestionando la operación y dónde la íbamos a cerrar. Pues la operación se empezó a desarrollar y primer nivel de gestión, estructura, al clic de la estructura, esta pequeña estructura acumulativa que teníamos justo anterior. Aquí lo vemos mejor. Aumentamos el marco temporal de 15 minutos. Primer punto de gestión al clic de la estructura y ya íbamos avisando que un punto importante, un nivel barrera importante, aparte de este clic, este máximo de la estructura, iba a ser, como no, como siempre, el BIPOC de toda la estructura, lo que un BIPOC de una estructura por debajo es un punto de control de compradores. Y aquí lo tenemos. El precio llegó hasta el punto de control comprador, es decir, el BIPOC de esta estructura. Segundo punto de gestión, nosotros teníamos el objetivo marcado justo un poquito más abajo, pero nosotros aquí ya hicimos un movimiento del stop loss más o menos de por aquí a justo antes de nuestra entrada cuando llegamos al clic de la estructura. Y ahora volvíamos a mover el stop en el segundo y último punto de gestión, como hemos ido avisando, como fuimos avisando en el canal de Telegram, en el punto de control comprador, el BIPOC de esta estructura que teníamos justo por debajo. De esta manera, moviendo el stop, ya no solo teníamos riesgo cero, sino que ya asegurábamos la mitad de los beneficios de la posición. ¿Y qué ocurrió justo después? Pues lo que suele ocurrir cuando el precio se encuentra un nivel barrera. Es decir, pues bueno, como siempre tienes dos posibilidades, que el nivel barrera actúe y el precio se frene y se dé la vuelta, o que el precio se frene y
consigan romper ese nivel barrera para seguir a favor de ese movimiento. Y en este caso, pues el nivel barrera actuó y el precio se dio la vuelta rompiendo esos últimos máximos que teníamos. Por lo que nosotros nos fuimos con la mitad de los beneficios gracias a haber sabido detectar los niveles barrera del precio y hacer la gestión en ellos. Si nosotros no hubiéramos hecho ningún tipo de gestión, fijaos como una posición desde aquí ganadora que teníamos todo este tramo ya ganado, se hubiera convertido en no solo en no llevarnos nada, sino en un salto de nuestro stop habiendo tenido pérdidas. Y ahora tenemos hoy, fijaos, desde aquí, cómo reacciona al PCC, rompe el VPOC de la estructura general y hoy acaba de romper también el crick de la estructura, es decir, los máximos de la estructura. Y nos encontramos analizando ahora mismo en el grupo de Telegram si esta rotura del crick, como siempre que se rompe unos máximos o unos mínimos relevantes, se trata de un shake out o un breakout, es decir, es una rotura o una falsa rotura. Como siempre, dos posibilidades: rompemos el crick, apoyo, test para volver a salir al alza, o se trata de una sacudida, un shake out para limpiar stops, volver a reingresar en el rango, test y impulso aprovechable en dirección contraria. Pues bien, me han preguntado en el Telegram cómo sabemos si se trata la rotura a un nivel, si se trata de una rotura, una falsa rotura, es decir, si se trata de un shakeout o un breakout. Pues bueno, lo primero, como siempre, en el trading no puedes tener nada seguro al 100%. La certeza aquí no existe, pues nosotros analizamos el precio en función de distintas variables e interpretamos ese análisis. Pero como siempre digo, nunca, no puedes estar al 100% seguro de una interpretación tuya, de un análisis personal. Por lo que hemos pasado a analizar este caso en concreto. Podemos buscar pistas después de que el precio rompa un nivel relevante. Podemos buscar pistas aquí, tanto con el volumen como con el flujo de órdenes, para ver si es una rotura o una falsa rotura, un shakeout o un breakout. Vamos a ver qué tenemos y qué nos dice el flujo de órdenes. Por un lado, el indicador delta, aquí vemos el máximo de la estructura, el crick y la rotura. Vemos que se hace de esta forma particular, es decir, totalmente vertical, con un spike en las órdenes de compra a mercado y un spike en el volumen. Bien, este patrón suele indicar salto de stops. En este caso, al tener un spike de órdenes de compra a mercado, suele indicar salto de stop de posiciones cortas, ya que, volvemos a recordar, los stops loss de los vendedores, si son saltados, si son ejecutados, se van a ejecutar como compras a mercado, y el delta es el indicador que nos señala las órdenes a mercado. En este caso aquí vemos un repunte muy alto de compras a mercado en justo en una rotura de unos máximos relevantes. Por lo que esta es una señal de un típico shake out, una típica barrida de stops para reingresar en la estructura, posible test y volver a recorrer la estructura, el rango en la dirección contraria. Por otro lado, en el SP500 también lo hemos ido siguiendo muy de cerca estas semanas. Pues estaba dando bastante juego. Aquí teníamos eh, una estructura que se confirmaba como acumulativa al romper aquí y consolidar por aquí sin llegar a hacer un shakeout. Y teníamos, por lo tanto, de nuevo, típico patrón
en ABC la rotura de la estructura test, posible test, primero al cric, es decir, a los máximos de la estructura, y como no, también tenemos otro posible test a otro nivel barrera, que sería el punto de control comprador de esta estructura, es decir, el punto de mayor volumen de la estructura de precio. Y bien, pues el precio se fue desarrollando. Aquí lo veíamos primero, aguantó el nivel barrera dejando un ligero shake out, posible limpia, lavada, y aquí lo vemos como siguió haciendo shakeouts al nivel para comenzar a salir al alza. Es decir, el nivel estaba funcionando, estaba aguantando de momento. ¿Y qué hicimos nosotros? Pues actuar acorde a nuestras estrategias. Aquí veíamos de nuevo el shakeout al nivel y ya nosotros mandamos al grupo de Telegram el posible escenario del patrón que nosotros queremos ver, estamos buscando. Y es pues siempre después de un shakeout le pedimos fortaleza al precio para que vuelva a reingresar en el rango, rompa estos cricks, este máximo previo, y en un posible test a el VPOC, que aquí teníamos el VPOC, pues poder realizar nuestra entrada. Que teníamos el shakeout ya hecho, demostrando fortaleza con el impulso posterior, aquí lo vemos, esas compras a mercado como aumentan en el delta y con un buen volumen. Y teníamos en este momento nuestro test a el punto de mayor volumen hasta ese momento. Bien, ¿qué ocurrió después de nuestra entrada? Pues el precio se dirigió a nuestro favor y ya íbamos avisando en el grupo de Telegram cuáles son los niveles, detectando los niveles que puede hacer de barrera al precio para nuestra operación. Aquí los teníamos marcados. Se trata de una estrategia de una operación intradía. Teníamos, pues, por lo tanto, el máximos y mínimos de la sesión anterior, en este caso los mínimos del día anterior, y nuestro objetivo, el PCV, punto de control vendedor, que es el punto de mayor volumen de la sesión anterior, que en este caso, punto de mayor volumen por arriba, punto de control vendedor. Aquí, primer punto de gestión, movimos el stop loss arriba, muy cerca del punto de entrada, disminuyendo el riesgo. Y íbamos a ver la reacción también en el objetivo, en el punto de control vendedor, nivel en el que se presupone que los vendedores van a ofrecer resistencia. Aquí vimos cómo se cerró la operación en nuestro PCV y más tarde, durante el tramo final de la sesión y durante el día siguiente, vimos cómo efectivamente el precio se giró prácticamente al pip para perder todo el recorrido que había hecho previamente. Y por eso recalcábamos y siempre recalcamos que es importante conocer qué niveles barrera nos van a afectar en nuestras operaciones para aplicar gestión, reducir riesgo, cerrar beneficios parciales, y qué niveles barreras son más importantes para cerrar nuestra operación. Me preguntaban por el Telegram que cómo priorizas los niveles barrera. Por ejemplo, le das más importancia a un máximo, un mínimo de una estructura de una sesión anterior, más importancia a un BIPOC, más importancia a la zona de valor. Y yo contesté que, de nuevo, como todo en el trading, no existe ninguna regla escrita que te diga el máximo va a funcionar mejor, va a poner más resistencia, un máximo, un mínimo de una estructura que el BIPOC de esa estructura. Cada activo es diferente porque operan operadores diferentes en cada uno de ellos. No se comporta igual, por ejemplo, un índice como puede ser el SP500 lleno de operadores institucionales donde el trader minorista no tiene prácticamente ningún impacto en el movimiento del precio. No se va a comportar igual ese activo que, por ejemplo, una criptomoneda.
donde hay muchísimos más traders minoristas operando en ese activo y la suma de todos ellos sí que puede tener impacto en el movimiento del precio en según qué niveles y en según qué sesiones. Ponía de ejemplo la zona de valor. Por ejemplo, una zona de valor en un índice como el SP500 va a reaccionar, el precio va a reaccionar mucho más a esa zona de valor que en un activo como Bitcoin o como alguna altcoin, alguna criptomoneda, donde está lleno, pues hay muchos más operadores minoristas que no le dan importancia a esos niveles. Por lo tanto, ¿qué niveles son más importantes? El VPOC, la zona de valor. Si es verdad que el VPOC se suele respetar y suele reaccionar el precio a él, VPOCs de estructuras dadas o de días dados, VPOCs sin testear, prácticamente en todos los activos. Pero si ya nos vamos metiendo en zonas de valor, mínimo de la zona de valor, máximo de la zona de valor, o mínimo de la estructura, o máximo de la estructura, no te queda otra. ¿Quieres saber cuál de ellos es más importante? Pues no te queda otra que coger el activo que quieras operar y comprobarlo. Es decir, como siempre digo, realizar un estudio de backtest y comprobar mediante datos objetivos, mediante datos reales, cuántas veces el precio reacciona al máximo mínimo de la estructura y cuántas veces el precio reacciona al máximo mínimo de la zona de valor, y sacar una estadística de qué nivel es más importante en el activo que yo quiero operar, qué nivel tengo que tener más en cuenta cuando tenga yo abierta una operación y el precio se encuentre con ese nivel. ¿Es más importante el máximo o el mínimo de la estructura o el máximo y el mínimo de la zona de valor de esa estructura? Vuelvo a repetir que pues sería muy bonito que existiese una regla escrita y que el precio siempre va a reaccionar al mínimo y al máximo de la estructura, todos comprásemos, vendiésemos en esos niveles y todos ganásemos las operaciones. Pero, vuelvo a repetir, cada activo se comporta de una manera distinta porque el precio es el resultado de la interacción de todos los operadores que están tradeando, que están negociando ese activo. Y cada activo tiene operadores distintos en tamaño, operadores distintos en objetivos, por lo tanto, operadores distintos en su manera de operar, en su manera de entrar y salir al mercado. Por lo que una misma estrategia, un mismo patrón o una misma gestión de las operaciones no va a funcionar igual en un activo que en otro. Si quieres profundizar más acerca de este tipo de análisis, en la descripción del vídeo te dejo un enlace a mi guía gratuita de introducción al trading profesional.